Saludos mis hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga. Les saluda Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a este compartir de la palabra del Señor, hoy miércoles 21 de diciembre del 2022. Hoy vamos a leer y a reflexionar el Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 45. Les invito para que ustedes saquen sus Biblias y podamos alimentarnos de la palabra del Señor. Mateo 4:4 nos dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allá en Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11 nos dice: así como baja el agua y la nieve sobre la tierra para hacerla germinar, así la palabra de Dios, cuando baja a nosotros, no regresa a Él antes que haga en nosotros el propósito que tiene que hacer. Dios con ustedes y conmigo tiene un propósito. Y uno de los propósitos que el Señor tiene con ustedes y conmigo nos dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Hoy vamos a dejarnos guiar de las Sagradas Escrituras para que podamos llegar al conocimiento pleno de la verdad, para que podamos recibir la palabra de Dios que vamos a escuchar, que vamos a leer, que la podamos recibir en nuestro corazón y ponerla por obra y ser perseverantes. Nos decía el Señor Jesucristo allá en San Lucas 21:19: con perseverancia salvarán vuestras almas. Entonces, mis hermanos y hermanas, vamos a pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros para que nos ayude a entender la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Nos dice allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13: porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Además, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser y nos llega hasta los tuétanos, y no hay criatura que ella pueda resistirla. Nos dice Hebreos 4, 12 y 13. Vamos a empezar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, todo lo que no venga de Dios, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos este compartir de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 45. Por entonces, María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bien, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor. Gracias por estar presentes en este día, juntos para compartir la palabra del Señor, la cual es la lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero de nuestra vida. En el día de hoy estamos leyendo y reflexionando la lectura del Santo Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 45. Y nos empieza diciendo el Evangelio que en aquellos días María tomó la decisión y se fue rápidamente a los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías, el esposo de Isabel. Entró en la casa de Zacarías y saludó a su prima Isabel. Entonces, aquí podemos ver que una vez que María tiene en su vientre a Jesús, allí en Lucas 1:35, recuerdan lo que le dijo el ángel Gabriel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces, María tiene ese primer encuentro con el Espíritu Santo y queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Y ahí se cumple la profecía del profeta Isaías 7:14. He aquí que una virgen está encinta y esa misma virgen luego da a luz a un hijo. Entonces, María tuvo ese primer reencuentro con el Espíritu Santo. Y también en Lucas 1:35 dice: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces, donde quiera que María va, ella lleva en su vientre al divino niño Dios. Y lleva también la sombra de Dios. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea que donde quiera que ella vaya, ella lleva la sombra de Dios. Además, lleva al Espíritu Santo, que tuvo ese primer encuentro con María. Cuando María entra en la casa de Zacarías y saluda a su prima Isabel, cuando María entra en la casa de Zacarías, saluda a su prima Isabel, el niño, o sea, San Juan Bautista, Juan, que estaba en el vientre de Isabel, Juan dio brincos en el vientre de su madre. Juan dio brincos en el vientre de Isabel. E Isabel se llenó del Espíritu Santo. Por eso cuando nace San Juan, él nos dice aquí mismo en San Lucas capítulo 1, versículos de la 1 al 25, ahí nos narra cómo Isabel concibió a Juan. Y el ángel del Señor, el ángel Gabriel, le dijo a Zacarías que Juan estaría lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Entonces, ¿cómo se llenó Juan del Espíritu Santo? Por la visita de la Virgen María a su prima Isabel. Entonces, María visita a su prima Isabel. El niño Juan Bautista se llena del Espíritu Santo, también Isabel. Juan da brincos en el vientre de Isabel. E Isabel dice que se llenó del Espíritu Santo. Y en alta voz dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Una persona que se diga ser creyente, que se diga ser cristiano, porque seguimos a Cristo, todos somos cristianos porque todos seguimos a Cristo. ¿Cómo se expresa de la Virgen María? No dice que la Virgen María tuvo más hijos, que la Virgen María es una mujer cualquiera, que la Virgen María tuvo hijos de fulano, fulano, fulano y fulana. No. Cuando una persona realmente posee el Espíritu Santo y está llena del Espíritu Santo, como quedó llena Isabel, se expresa de la Virgen María así, como nos dice en el versículo 42.
y exclamó en alta voz: Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Así se expresa una persona de la Virgen María cuando está llena del Espíritu Santo. Por eso en San Juan capítulo 4, versículo 1, nos dice que hay muchos espíritus que tenemos que examinarlos a ver si ese espíritu viene de Dios o no. Un espíritu que no venga de Dios viene hablando de la Virgen María, que es una mujer cualquiera, que tuvo más hijos, que tuvo relaciones con José y barbaridades. Ese espíritu no viene de Dios. Un espíritu que sí viene de Dios, una persona que está llena del Espíritu Santo, de María se expresa, como dice en San Lucas 1:42. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor, de mi Dios? ¿Recuerdan Marcos 12, 29 y 30? Cuando Jesucristo nos enseña el mandamiento más importante. Escuche, Israel, el Señor es tu Dios. Entonces, cuando la Virgen María, cuando Isabel dice, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Ahí está diciendo que venga a mí la madre de mi Dios, de mi Señor. Jesús es Dios. En Él reside toda la divinidad corporalmente. Colosenses 2:9. ¿Recuerdan allá en San Juan capítulo 20, versículo 28? Pueden leerlo desde el 26 en adelante. San Juan capítulo 20, desde el versículo 26 al 28. Ahí cuando Jesús se les vuelve a aparecer y ahí estaba Tomás y Jesús le dice a Tomás que no dude, ven y toca, mete tus dedos en las llagas de mis manos y en mi costado y cree. Y Tomás se postra ante Jesús y dice, Señor mío y Dios mío. Jesús es Dios. Por eso Isabel, la prima de la Virgen María, dice, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Apenas llega el saludo de María a Isabel, Juan saltó en las entrañas, en el vientre de Isabel. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Y le dice la Isabel, la prima de la Virgen María, dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. ¿Recuerdan cuál fue la respuesta al ángel de la Virgen María? Lucas 1:38. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según, como has dicho, según tu palabra. Y Isabel le dice a la Virgen María, dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Ustedes y yo también vamos a ser dichosos cuando creamos en la palabra del Señor, cuando recibamos la palabra de Dios con sencillez, cuando creamos en lo que dice la palabra del Señor y en lo que nos dice de la Virgen María. La palabra de Dios no nos dice que la Virgen María tuvo más hijos. La palabra de Dios no dice que María tuvo relaciones con José. La palabra de Dios no nos dice que María fue una mujer cualquiera. Si Jesús es el Rey de Reyes, ¿recuerdan Filipenses 2:8 y 9? Ahí dice que Jesús obedeció hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios le dio el nombre sobre todo nombre. Jesús es el Rey de Reyes. Si María es la madre de Jesús, María es la reina de las reinas. Por eso en el Salmo 45, versículo 10, nos dice que a la derecha de Dios está la reina vestida con oro de Ofir. Está hablando de la Virgen María. Que el Señor nos conceda
la gracia de creer en su palabra, que nos conceda la gracia de rezar el rosario, que nos conceda la gracia de poder alimentarnos cada día de la palabra del Señor, la cual es la lámpara para nuestros pasos, la luz en nuestro sendero de nuestra vida. Cada vez que rezamos el rosario, nosotros estamos repitiendo lo que dice en la Biblia. Recuerdan el saludo del ángel Gabriel: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Hoy vimos esa es la primera parte de la Ave María. La segunda parte de la Ave María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Ven? Y cuando decimos los misterios, cuando contemplamos los misterios gozosos, podemos ver la niñez de Jesucristo en los misterios gozosos, los misterios gloriosos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los misterios dolorosos, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, los misterios luminosos, la vida pública de nuestro Señor. Entonces, ustedes y yo debemos de amar a la Virgen María, de rezar el rosario, porque la Virgen María intercede, puede pedir por ustedes, por mí, por nuestras necesidades. ¿Dónde lo dice? Primeramente en Hebreos 12, capítulo 22 y 23, nos dice que en el cielo están los ángeles y los espíritus de los justos llevados a la consumación. ¿Recuerdan Eclesiastés 7:12? No, Eclesiastés 12:7. Cuando uno muere, el espíritu, el alma, va al cielo y el cuerpo va a la tierra. El espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Entonces, los espíritus de los justos llegados a la consumación están en el cielo. Muy bien. También en Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 y en Apocalipsis capítulo 8 versículo 3 y 4, ahí nos muestra cómo los santos interceden por nosotros y cómo un ángel toma esas copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos, y las presenta a Dios para que las oraciones de los santos sean recibidas, la intercesión de ellos por nosotros. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, hoy hemos meditado, hemos leído el Evangelio del día de hoy. Pidámosle al Señor que, como dice allá en San Lucas capítulo 8 versículo 15, nosotros seamos humildes para recibir la palabra del Señor, y al recibirla, ustedes y yo demos mucho fruto con perseverancia. Que el Señor les bendiga, que la bienaventurada Virgen María interceda por todas sus necesidades, por mis necesidades y las necesidades del mundo entero.